Listo. Ok. Bueno, familia, hoy vamos a estar estudiando un poquito sobre Noé. ¿Se recuerdan que Yeshua dijo en una ocasión que su venida sería como en los días de Noé? ¿Se recuerdan que una vez lo dijo, como en los días de Noé? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en los días de Noé? Déjame les busco el pasaje. Como en los días de Noé. Esto lo encontramos en varios pasajes de la Escritura, pero lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, verso 37. Mateo 24, 37, se los busco aquí mismo. Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Mateo 24. Mateo 24, 37. ¿Qué sucede aquí? Mateo 24, 37. ¿Qué pasó aquí que no me lo da? Ok, Mateo 30. ¿Lo tenemos? Mateo 24, 37 al 39. ¿Qué dice? Si lo tienen, lo pueden leer. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, ¿cómo va a estar el tiempo del final cuando ya Yeshua regrese? Como en los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en los tiempos de Noé? Toda la gente tenía una vida normal hasta de la manera que consideraban que era una vida normal, una vida totalmente casándose, dándose en casamiento. ¿Qué es lo que dice? Porque como en los días de Noé. Entonces, o como en los días de la presencia de Noé, cuando Noé estaba en vida, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio. Entonces, el diluvio es como un prototipo de la antecedente de la venida de Yeshua, según el Yeshua. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y una vez que Noé entró en el arca, entonces se empezaron incluso hasta a burlar de él. Y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Ben Adam, del Hijo de Adán. ¿Se recuerdan que Pablo dijo en una ocasión que, y eso no recuerdo exactamente si está en Romanos capítulo 5, ahorita se los busco, que por medio de un hombre entra la maldad y por medio de otro hombre sale el pecado? Entonces se los busco ahora. Por un hombre entra el pecado. Esto está en Romanos capítulo 5 del verso 12 en adelante.
que también se los voy a leer. Romanos capítulo 5. Esta versión está un poquito rara. 5, ¿de qué? Del 12 dijimos. En adelante. Y no sé si tiene títulos, pero puede ser que diga Adán y Jesús. Capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres en base a lo cual todos pecaron. Es decir, el pecado viene a la existencia por la decisión de un hombre. Y por lo cual toda la humanidad hereda el pecado. Hereda una naturaleza, vamos a decir, una naturaleza natural, por valga la redundancia, una naturaleza que por naturaleza le dan ganas de desobedecer a Dios. Entonces, por un hombre entra la muerte y por otro hombre sale la muerte. Dice, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. Vamos a entrar en un escenario. Vamos a decir que es verdad que no existe, que no está vigente la ley de Dios desde el principio. Pero ¿cómo definimos la palabra pecado? Si no existe la ley, no tenemos manera de definir la palabra pecado. Miren sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Qué nos dice que es el pecado? En lo que lo encuentran, les sigo leyendo otros 2, 3 versículos aquí de Romanos capítulo 5. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque no estaba como la ley tan escrita. Aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Es decir, Adán es la figura de Dios en la tierra. Él transgredió y se le quitó la figura de Dios, es decir, el resplandor de la gloria de Dios que estaba en él, se le quita y entonces muere. Entonces, por naturaleza entra la muerte, y entonces por naturaleza todos morimos. Antes de la transgresión de Adán, nadie moría. Después de la transgresión fue sacado de la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios no puede haber muerte. Por eso es que a nosotros nos enseñaron que el sumo sacerdote se ponía unas campanitas para entrar al lugar santísimo. Y si no estaba preparado, moría cuando entraba y lo sacaban jalando con una cadena. Sin embargo, no podía morir porque dentro del lugar santísimo no existía la muerte. Porque estaba en la presencia misma de Dios, y si él haya muerto, haya resucitado. Porque estaba ahí la presencia viva de Dios. Entonces, lo que sucedía es que si el sumo sacerdote no estaba caminando en el orden del Eterno, ese mismo año, cuando él oficiaba, él moría durante ese año. O moría durante esos días. Pero no moría dentro del lugar santísimo. Entonces, dice el verso 16, pero con el don no sucede, pero con el don no sucede como, ¿qué fue que estaba leyendo? No, verso 15. Pero el don no es como el delito, el don es un regalo. El regalo es un regalo, no es un delito recibir un regalo. Porque si por el delito de uno los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la
y la dádiva en gracia de un hombre, es decir, Yeshua el Mesías o Jesucristo como lo conocimos, abunda para los muchos. Es decir, si por medio de la transgresión de uno, que ese era justo pero se convirtió en injusto, entra la muerte para todos, cuanto más por medio de uno, que ese fue justo y para siempre justo, reinará la vida. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación, pero el don, regalo, vino a causa de muchos delitos para justificación. Entonces, el regalo de la salvación, que es por gracia, de acuerdo a este pasaje, que ahorita lo vamos a mirar también, cómo es que nosotros miramos la salvación por la gracia, porque nosotros nos dijeron que ya no estamos bajo la ley, sino estamos ahora bajo la gracia. ¿Sí no nos dijeron eso? Y entonces, por lo cual, en los tiempos antiguos, nadie vivía por la gracia. Ahora, después de la resurrección de Cristo, todos vivimos por la gracia. Eso es lo que nos dijeron. Pero, surge un pero. No tendríamos que encontrar la palabra gracia en ninguna parte del Antiguo Testamento, si así fuera. Sí, salud. Si nadie haya sido salvado por gracia en los tiempos antiguos, entonces no deberíamos encontrar la palabra gracia por ninguna parte en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la encontramos por todas partes. Y ahorita vamos a ir a un versículo en específico. Entonces dice el verso 18: por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los humanos, así también por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron considerados pecadores, porque heredamos la naturaleza de ese que pecó, así por la obediencia de uno, los muchos seremos constituidos justos. Y ahora, como fuimos constituidos justos, tenemos que vivir en justicia. Y lo he dicho en otras ocasiones. No podemos vivir en justicia si no es a través de guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios no concierne a salvación, concierne a santificación. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 12, dice que la perseverancia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Mesías Yeshua, en Jesucristo. Entonces, por lo cual no existe santificación si no estamos buscando guardar los mandamientos de Dios. Soy salvo, sí. Entré en el camino de la salvación. Pero una cosa es que yo esté caminando en el camino de la salvación y otra cosa es que yo esté subiendo en el camino de la santificación. Y tenemos que lograr un grado de santidad para poder ser parte de las mujeres sensatas o de las vírgenes sensatas de las cuales habla Mateo capítulo 25. Las 10 eran vírgenes, las 10 fueron salvas, se salvaron las 10. Solamente que 5 de ellas alcanzaron el nivel de obediencia para entrar a la recámara nupcial con el novio, que son las bodas del Cordero. Las otras 5 no lograron tener la santidad necesaria para entrar al banquete, se quedaron afuera. Pero no dice que se fueron para el infierno porque eran vírgenes las 10. Entonces, voy a leer verso 20 y 21 de Romanos 5. Así, la ley entró para que el delito abundara, es decir, para que se manifieste. ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta si un lugar está ordenado o desordenado? ¿Cuando está la luz apagada o cuando se prende la luz? Cuando se prende la luz. La ley de Dios es como la luz que viene y alumbra en medio de la oscuridad. Está todo desordenado y no sabe por dónde empezar a ordenar. Entonces se enciende la luz y empiezan a llegar las instrucciones cómo empezar a organizarlo. Esa es la ley de Dios. Estamos viviendo en caos
viene la ley de Dios, que son las instrucciones. De hecho, la palabra Torah se traduce como instrucciones de vida y no se traduce como ley. Contiene leyes, pero no se traduce como ley, que fue la traducción más popular que nosotros nos dan. La ley de Dios es, ya no estoy bajo la ley. Entonces hemos convertido la ley de Dios en una maldición. Cuando dice que no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Cuándo es que cae la maldición de la ley sobre una persona? Vas manejando por la calle, está un semáforo enfrente, el semáforo se pone en rojo. Pero no miramos el semáforo en rojo, está el policía del otro lado y seguimos de corte, de paso, nos cruzamos el semáforo. ¿Qué va a hacer el policía? Va a prender las torretas y va a ir atrás de nosotros y nos va a dar una multa. En ese momento caímos bajo la ley, bajo la jurisdicción del mandamiento que dice que no crucemos el semáforo en rojo. Entonces estamos bajo la maldición de la ley. ¿La ley es una maldición? No, porque es una manera de mantener un orden. Quitamos la ley, ¿qué es lo que va a haber? Un desorden. Entonces, pero ¿qué tal? Venimos igual por la calle, está el policía del otro lado, nos paramos, hacemos la luz y pasan los otros carros, boom, 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 y fuimos los únicos que nos quedamos parados, haciendo el semáforo que se ponga verde para cruzárnoslo. ¿A quién va a elogiar el policía? ¿A todos los que se la pasaron roja o el que se detuvo para guardar que la luz se pusiera en verde para poder pasar? Esa es la ley. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esperando que la luz se ponga verde para seguir caminando y avanzar. Si la luz, que es el mandamiento, dice camina, entonces caminamos. Se dice te detienes, entonces nos detenemos. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces dice el verso 20: así la ley entró para que el delito abundara. Pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Se manifiesta la luz y se manifiesta el pecado. Entonces, como se manifestó el pecado y todos reconocimos ahora que nos estamos equivocando, entonces reconocemos que nos estamos equivocando y la gracia de Dios entra en acción, que es el regalo que no nos va a pagar el Eterno de acuerdo a nuestras maldades, sino que ahora nos va a dar una segunda oportunidad. Y entonces ahí es donde entra en escenario que el que está en Yeshua, en Cristo, es una criatura nueva. Las cosas viejas ya pasaron atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas para que empecemos una vida de cero. Dice el verso 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia, que es un regalo, reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Entonces, por medio de la justicia, ustedes saben lo que significa justicia, la justicia de Dios. La justicia de Dios es la ley, la práctica de la ley de Dios. Entonces, por lo menos a mí siempre me dijeron, es que Jesús rompió el día de reposo. Hay una ley que dice que tenemos que guardar o debemos de guardar el día de reposo. Vamos a decir, Jesús es 100% justo, Él nunca cometió pecado, dice la Escritura. Pero a nosotros nos han presentado a Jesús como un pecador y nos han dicho que es justo. Pero a la misma vez nos lo presentaron como un pecador porque dijeron que rompió el día de reposo y que rompió otros mandamientos, que Él no vino a guardar la ley, vino para ponerle un fin a la ley. Eso fue lo que me enseñaron. Pero ¿qué dice la primera carta de Juan capítulo 3, verso 4? ¿Qué significa pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción a la ley, pero si no hay ley, entonces ¿qué puede infringir? Si ya la ley no está vigente, entonces a mí nadie me puede acusar de que estoy cometiendo pecado porque no hay una ley vigente. ¿Entienden la gravedad de las cosas?
Y vamos a decir que en un alto porcentaje de las iglesias nos enseñan que la ley del Antiguo Testamento ya no está vigente, ahora está vigente la ley de Cristo. ¿Y ustedes saben lo que dice la Escritura? Que no hay mandamiento nuevo, no hay una ley nueva. Eso lo dice la primera carta de Juan capítulo 2. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Bueno, lo podemos leer desde el verso 1, pero vamos a leer desde el verso 3. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice? Vamos a leer hasta el verso 7. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Y cómo es que yo sé que estoy en él? Si guardo sus mandamientos. Entonces, si no guardo sus mandamientos, no estoy en él y no le conozco. Y esto se pone interesante. Esto está súper interesante. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle o que le conocemos si guardamos sus mandamientos. La pregunta es, ¿cuáles mandamientos son los que guardamos? Yeshua dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, lo que leyó mi hermana, el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad es la palabra emet, que es la palabra, también para Torah, las instrucciones, la ley, no está en él. O sea que la verdad de Dios no está en una persona que dice que conoce a Dios y se rehúsa a guardar los mandamientos. Lo dice ahí. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Yeshua anduvo. Y la pregunta es, ¿cómo es que él anduvo? Él seguía de Shabbat en Shabbat y de las fiestas en las fiestas. Es más, si queremos una pista, ¿cómo es que Yeshua andaba? En Lucas capítulo 4, del verso 16 en adelante, dice que él llegó a la sinagoga como tenía por costumbre. O sea que él tenía por costumbre llegar a la sinagoga en día de Shabbat. Y cuando él llega a la sinagoga, a él le entregan el rollo del profeta Isaías. Y es donde nace esa frase, bueno, no nace esa frase, sino que él cita esa frase que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para anunciar el año agradable del Señor, a liberar a los cautivos. Ese es un lenguaje para el año del jubileo, que es cada 50 años, y el año sabático, que es el año Shemitah, el año sabático, cada 7 años. Que ese era un año donde todo el mundo paraba de trabajar y todos los hijos de Dios, los israelitas, se perdonaban las deudas los unos con los otros. O sea, si tú me debes, ya no me debes más. Si yo te debo, no te debo más. Ahora, había una separación entre, vamos a decir, si era un negocio, si alguien tenía un negocio y alguien le debía al negocio, esa deuda no era perdonada. Porque estamos hablando de un negocio. Pero cuando eran deudas de familia, o sea, de hermano a hermano, entonces se perdonaban todas las deudas.
Pero cuando venía el año número 50, bueno, en el año número 7, que es el año Shemitah, o el año sabático, nadie podía decir, los frutos de este campo, de mi viña, de mi siembra, es mía. Sino que eso era bien comunal. Toda la tierra era bien comunal. No podía yo llegar y cosechar los frutos de mi terreno, porque ese era del terreno y ese era para los extranjeros y para todo el que tuviera necesidad. Yo podía ir solamente a cosechar lo que yo iba a utilizar en el día, pero no podía traer para almacenar, porque era de todos. Y llegabas a un campo, las mejores uvas tú podías llegar y cortar los racimos, llevártelos para tu casa, los que te ibas a comer con tu familia. Llegabas a un trigal, puedas llegar y cortar el trigo que necesitabas, llevarlo para la casa, para tu familia, no para meterlo en el ¿cómo se dice? El almacén, sino para comérselo ahí. Y eso todos los terrenos eran libres. El extranjero que vivía entre Israel, que no tenía una tierra, ese año podía ir y cosechar comida para él y para su familia. Entonces, ese es el lenguaje que Yeshua está utilizando en Lucas capítulo 4, el verso 16 en adelante. Entonces, el año del jubileo, que es cada 50 años, si yo te vendí una tierra, esa tierra solamente le podía poner el precio de acuerdo a los años que restaran para llegar al jubileo. No se podía vender la tierra para siempre. Entonces, la tierra, cuando llegaba el año del jubileo, se sonaba el shofar, el que tenemos ahí, se sonaba después de la festividad de Yom Kippur, que es el día del ayuno, el día de la expiación, el día de la liberación. Entonces, todos los esclavos eran liberados. Se les entregaban sus tierras y todavía se les entregaba una compensación por el tiempo que estuvieron trabajando con sus amos, y se les regresaban las tierras que tenían para que empezaran de otra vez desde cero. Todo el mundo tenía lo mismo. Cada 50 años sucedía eso. Entonces, termino este pasaje de la Escritura de la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 7, que dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. O sea que el mandamiento nuevo que se está escribiendo es el mismo mandamiento. Perdón, dice Juan, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que les estoy escribiendo es el mismo mandamiento que fue desde el principio. Porque no existen mandamientos nuevos. En Juan capítulo 13, me parece que es Juan capítulo 13, verso 35, si no estoy equivocado. A veces sí me equivoco. 34 me parece que va a ser, o 35. Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también os amaréis los unos a los otros. ¿Es un mandamiento nuevo en realidad? Bueno, creo que ya se los había citado hace una semana, ¿no? Bueno, este mandamiento nuevo resulta que no es tan nuevo como nosotros nos lo imaginamos, sino que la palabra nuevo también es restaurado o reparado. Este mandamiento que Yeshua dice que es un mandamiento nuevo está en Levítico 19, 18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai, o yo soy el Señor. Entonces, este es el mandamiento nuevo que está diciendo Yeshua. Entonces, ¿cómo van a saber los demás que yo soy discípulo o aprendiz o seguidor del Mesías Yeshua? Cuando nos manifestamos que actuamos correctamente bajo cualquier circunstancia con nuestro prójimo. Que eso es lo que es el amor al prójimo. Entonces, nosotros nos empezamos a percatar
que todo lo que hay en el Nuevo Testamento tiene un proceder anticipado, es decir, tiene un fundamento con anticipación de antigüedad. Entonces, Juan ya nos dijo que el mandamiento que él está trayendo no es un mandamiento nuevo, sino que es la misma palabra que ha sido predicada desde el principio. Entonces, a nosotros siempre nos dijeron que nadie en la vida fue salvado por gracia en la antigüedad. Pero la pregunta sería si eso es verdad. Vamos a Génesis, capítulo 6, verso 8. Génesis capítulo 6, verso 8. Génesis 6, 8. ¿Qué dice? Porque en Romanos nosotros miramos que es un regalo, es por gracia, por un regalo que no se merecía, es que entonces todos entramos en ese proceso donde sale la muerte y entra la vida. ¿Qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea que Noé fue salvo, ¿por qué? Por gracia, encontró gracia ante la presencia de Dios y Dios lo salvó porque fue por gracia, no fue ni siquiera por lo que él estaba haciendo. Es más, dicen algunos comentaristas, porque dice la escritura que en el verso 9, si no me equivoco, que dice en verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Dicen algunos comentaristas antiguos que Noé era un hombre justo y un hombre perfecto, que utilizan algunas versiones, que no significa que nunca se equivocó, sino significa que comparado a la generación en la cual él vivía, era un hombre justo, un hombre perfecto. Entonces, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios lo salvó a él, y porque él anduvo con Dios, entonces la gracia se extiende hacia sus hijos y su esposa, su familia. Entonces ellos alcanzan la salvación, son liberados y son puestos en un arca, que el arca representa al Mesías. Son puestos en un arca para preservarles la vida, y de esa manera que pudieran preservar la vida a toda su familia, exterminar a toda la existencia de vida de la tierra, y solamente quedaron ellos y quedaron una pareja de animales impuros y 7 parejas de animales puros. Eso lo dice Génesis capítulo 6, me parece. Capítulo 6, ahorita se los muestro. Lo estoy perdiendo. Capítulo 6, verso 19. Vamos a leer el verso 19 y de ahí nos vamos a brincar hasta el capítulo 7, verso 1 y 2. Génesis capítulo 6, verso 19 dice: también de todo lo que vive, de toda carne, meterás un par de cada uno al arca contigo para que sobrevivan. Serán machos y hembras. ¿Cuántos pares tenemos que meter aquí? Un par de cada una de las especies. Pero si nosotros nos brincamos hasta el capítulo 7, verso 1 y 2, dice: entonces Dios dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, pues he visto que en medio de esta generación tú eres justo delante de mí. Tú, en esta generación, eres el único justo delante de mí. Eso es lo que Dios le está diciendo de una manera halagante a Noé. Y el verso 2 dice: de todo animal que sea limpio,
Tomarás para ti 7 de cada uno, macho y hembra. Y de todo animal que no sea limpio, tomarás un par de cada uno, macho y hembra. Pregunta: si no existía la ley de Dios, ¿cómo sabían entonces cuáles animales eran puros y cuáles no eran puros? Porque la definición de los animales puros, que esos son los animales que santificó Dios, están en Levítico capítulo 11. Podemos leer todo el capítulo 11, pero cuando Dios dice sean santos porque yo soy santo, tiene que ver con un contexto 100% de lo que comemos. Eso está en Levítico capítulo 11. Y es la primera vez que encontramos la palabra sean santos porque yo soy santo. Híjole. Voy a leer solamente algunos versículos de Levítico capítulo 11. Dice Levítico 11:1: habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y díganles: estos son los animales que podrán comer de entre todos los que hay sobre la tierra. Dice el verso 3: todo el que tenga su pezuña partida, emitida y que rumie, podrán comer. O sea, todo el que tenga la pezuña partida y que regrese la comida y se la coma otra vez, los que remuelan, le conocemos así, está remoliendo el animal, ese se puede comer siempre y cuando tenga la pezuña abierta. El chivo ese sí se puede comer. Ese sí se puede comer. Y fíjate lo que dice el verso 4. Pero de los que rumian o que tienen hendidas sus pezuñas, estos no comerán. Y te empieza a dar que el camello, que el cerdo, el conejo, la liebre, y te empieza a dar toda la lista de los animales que no se pueden comer. Los que tienen la pezuña cerrada, incluso el que tiene la pezuña abierta, pero que no rumía, no regresa la comida, ese no se puede comer, aunque tenga la pezuña abierta. Rumier es que regresa la comida y se la come para atrás. Eso lo hacen todas las vacas, todos los chivos, lo hacen todos los animales. Si en la noche, cuando ellos están durmiendo, ellos están comiendo, regresando, comiendo, regresando la comida. Eso le conocemos en México, está remoliendo. O sea, primero come durante el día y en su tiempo de descanso está remoliendo su comida. Entonces, esos que remuelen su comida, que tienen la pezuña abierta, son los que se pueden comer. Los que no tienen la pezuña abierta no se pueden comer. O que no rumían, que no regresan la comida, no se pueden comer. El cerdo, eso no rumía, tiene la pezuña abierta, pero no rumía. Es más, y eso lo dice en el verso 7, dice: el cerdo que aunque tiene su pezuña partida y hendida, no rumía, le será impuro. No se puede comer. De hecho, en Isaías capítulo 66, verso 17, dice que los que se santifican en los huertos, los que comen reptiles y los que comen cerdo, serán aniquilados. Lo dice Isaías 66, 17. Entonces, si nosotros vamos aquí mismo en Levítico, pero nos vamos a ir hasta el verso 43, para no leer todo el capítulo porque es mucha información. Entonces dice del verso 43, Levítico 11, del 43 al 47. No se hagan abominables a causa de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. O sea que si yo me como un animal de los que se arrastran por la tierra, yo me estoy haciendo inmundo. Aquí lo dice. Dice: no se hagan abominables a causa de ningún animal que se arrastra sobre la tierra. No se contaminarán con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos. Interesante. Porque yo soy Adonai tu Elohim. Por tanto,
conságrense y sean santos, porque yo soy santo. ¿De qué viene hablando? De comida. No se contaminarán, pues, con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. No se contaminen con ningún animal que se arrastre por la tierra, porque entonces no son santos como yo soy santo. Por eso es que dice Apocalipsis, que fue lo que les estaba citando hace rato. Apocalipsis 14:12, la perseverancia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen su fe en el Mesías. Entonces continúa diciendo el verso 45. Porque yo soy Adonai su Elohim, que los hice subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos porque yo soy santo. Esta es ley relativa a las bestias, a las aves, a todo ser viviente que se mueve en las aguas y en todo animal que se arrastre sobre la tierra, para que hagan distinción entre lo impuro y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. O sea que esta instrucción es para que hagamos una distinción de lo que es permitido y lo que no es permitido para comer. Ahora, en Hechos capítulo 10 miramos a Pedro que tiene una visión y se le baja un lienzo del cielo y se le pasa por 3 veces. Entonces una voz le dijo: mata y come. Pero ¿cómo él va a comer si él conoce esta escritura? Que dice que no puede comer algo que la Torá o que la instrucción, que la ley de Dios nos diga que se puede comer. Él se queda perplejo. Si esta fue la voz de Dios, entonces ¿por qué me está diciendo que rompa el mandamiento? Él no supo lo que significaba lo que él estaba mirando. Pero él recibe la revelación. Pedro recibe la revelación. Y eso lo miramos en Hechos capítulo 10, verso, ya se lo digo, capítulo 10. Hechos 10, Hechos 10, verso 24 en adelante. Dice: al día siguiente entraron en Cesarea y Cornelio los esperaba reunido con todos sus familiares y también amigos íntimos que él tenía. Y cuando Simón entraba, Cornelio salió a su encuentro y postrándose, adoró ante sus pies. Pero Simón, levantándolo, le dijo, pero Simón, levantándolo, le dijo: levántate, yo también soy hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que habían ido allí. Y les dijo: ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero, por no ser de su propio linaje. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Entonces Dios le mostró a través de la visión que a ningún hombre le llame impuro o inmundo. Esto lo miramos en el capítulo 10, voy a leer solamente el verso 13 al 16. Dice: y vino a él una voz que le dijo: Simón, levántate, mata y come. Pero Simón dijo: de ningún modo, Señor mío, jamás he comido nada impuro o inmundo. Nada he comido, nada impuro o inmundo. Recordemos estas 2 palabras: impuro e inmundo. Nuevamente la voz vino a él una segunda ocasión
Y esto fue lo que le dijo la voz: lo que Dios purificó, no lo tengas tú por impuro. ¿Qué fue lo que Dios purificó? Los animales puros y no los puros, en Levítico 11. Esto ocurrió 3 veces y enseguida el lienzo fue levantado hacia el cielo. Él se queda perplejo.